Método de demostración por reducción al absurdo. Bien, este es un método indirecto para hacer demostraciones de teoremas. Recordemos que si P implica Q, esto es la estructura básica de los teoremas de matemáticas, donde P representa la hipótesis y Q representa la tesis, es decir, lo que queremos probar. Veamos qué diferencias tenemos entre el método de reducción al absurdo y el método directo. Inicialmente tenemos la intención de probar que P implica Q, es verdadero. Es decir, apoyados en que P es verdadero, queremos concluir algo, un resultado, que es generalmente la tesis de un teorema. En el segundo paso de la reducción al absurdo, o de este método, como su nombre lo indica, es lograr un absurdo. Entonces, lo que vamos a hacer en el método de demostración es suponer que P es verdadero y queremos probar que Q también lo es. Aquí en el tercer paso empieza el absurdo, cuando decimos que para probar que Q es verdadero, vamos a suponer que no lo es. Es decir, vamos a suponer que lo que es verdadero no es Q, sino la negación de Q, la negación de la tesis. Esta negación de la tesis, es decir, no Q, se adiciona a las premisas como una nueva hipótesis. Y a partir de ese momento, la demostración se realiza común y corriente, es decir, apoyados en todo lo que sabemos ya, es decir, las reglas de inferencia, los axiomas que no se deben demostrar, las definiciones, por ejemplo, las definiciones de número par, de número impar, definición de recta, definición de rectas perpendiculares, en fin, y otros teoremas que ya hayan sido probados y que sean útiles dentro de la demostración, que se realiza entonces común y corriente como si fuera el método directo. En algún punto de la demostración se logra encontrar o se logra obtener una contradicción con la hipótesis P, que hace parte de las premisas. Y la demostración termina al afirmar la contradicción que se presenta en el método de reducción al absurdo es al suponer que no Q era verdadera. Es imposible que no Q y Q sean verdaderas, por lo que si se logra una contradicción, entonces quiere decir que no Q es falsa, y en realidad la verdadera sería Q, que es precisamente lo que se quería probar por el método directo en el paso 2. Vamos a tratar de hacer más claros estos pasos mediante un ejemplo. Bien, vamos a demostrar no S o no T. Tenemos las siguientes premisas. Primera premisa, no P, entonces no S. Segunda, no P o R. Tercera premisa, R entonces no T. Si fuéramos a realizar nuestra demostración por el método directo, pues solamente tenemos tres premisas. Y
Mediante estas tres premisas deberíamos llegar a demostrar esta parte, no S o T, que sería la tesis. Recordemos que la tesis es lo que se quiere demostrar. Es lo que en la implicación asimilamos o pensamos como Q. Y estas tres premisas son lo que tomaríamos como verdadero, es decir, es lo que en la implicación asimilamos como P. Quiere decir que todo esto implica que esto también debe ser verdadero, pero debe ser demostrado. Bien, ¿cómo se aborda el método de reducción al absurdo? Bien, veamos. Como dijimos, el primer paso es tener claro qué sería, por el método directo, tesis e hipótesis. ¿Qué sería P? Las hipótesis. De hecho, tenemos tres hipótesis, tenemos tres premisas. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? La tesis. Queremos demostrar no S o no T es verdadera. Esto sería si lo fuéramos a realizar por método directo. Pero en lugar de ello, lo que vamos a hacer es, y es la parte del método de reducción al absurdo, suponer que si queremos demostrar esto, suponer que en realidad la negación de esto es lo que es verdadero. Y aquí es donde comienza verdaderamente el método de reducción al absurdo, al suponer que la negación de la tesis es la verdadera. La negación de la tesis sería entonces lo siguiente, observen, sería negar toda la tesis, negar toda la tesis. Y la tesis es no S o no T, es decir, tenemos no S o no T. Y esta la vamos a adicionar como una hipótesis auxiliar. Y esperamos encontrar una contradicción. Hasta el momento lo único que hemos hecho es pensar que si la demostración se fuera a realizar por método directo, contamos con P, es decir, contamos con los antecedentes formados por tres premisas, y Q, que es lo que queremos demostrar, que es la tesis. En el método de reducción al absurdo, la cosa se voltea y lo que hacemos es, para demostrar que esto es verdadero, suponemos que lo verdadero es la negación y la adicionamos como una nueva hipótesis. A partir de ese momento, la demostración se realiza común y corriente. Veamos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Primero, sabemos que no P implica no S. Es una premisa.
Otra premisa, no P o R. Tercera premisa, R entonces no T. Hasta aquí es lo que tenemos. Sin embargo, agregamos nuestra cuarta premisa, que es la suposición de que la negación de la tesis es lo verdadero. La negación de la tesis, y la tesis recordemos que era no S o no T. Bien, continuamos entonces, pero observemos que en el cuarto es la negación de una disyunción. Podemos aplicar ley de De Morgan, la negación de no S, la negación de la disyunción y la negación de no T. Esto nos dejaría no S, nos da paso entonces a S, esta disyunción y esta negación de T, con esta negación nos daría T. Esto se llama ley de De Morgan y la hemos aplicado sobre 4. Ahora en sexto y séptimo paso vamos a realizar la simplificación de la 5. Tenemos que entonces S y T son nuevas premisas. Esta S tiene que ver con la premisa 1. De hecho es su negación. Permítanme escribir S de otra manera. Vamos a escribir S como una negación doble. Y sería la doble negación de 6, pero utilizan sentido inverso. Con 8 podemos negar el consecuente de la 1. Y si negamos el consecuente de la 1, entonces obtenemos, aplicando negando, negando, utilizamos la 1, la premisa número 1 y la premisa número 8. Observen que la 8 niega el consecuente de la 1, por lo tanto debemos negar el antecedente de la 1. Es decir, vamos a negar a no P. Pero negar no P es afirmar a P. Entonces tenemos que hemos obtenido una doble negación de la 9. Vamos a continuar. Vamos para nuestro decimoprimera premisa. Tenemos que se puede aplicar. Vamos a regresarnos. Vamos a continuar acá mejor porque tenemos entonces una onceava premisa que sería la 10 es P y P está negando a no P. Por tanto debemos afirmar a R en esta disyunción 2. Es decir, negando una de los miembros de la disyunción se debe afirmar el otro. Vamos a utilizar un tollend opponens o negando afirmando con
con la disyunción 2 y la premisa 10. Tenemos entonces que debemos afirmar R. Finalmente, esta R nos puede permitir aplicar una afirmación del antecedente de la 3. Si afirmamos el antecedente, se afirma el consecuente, que es no t, con lo cual obtenemos no t aplicando, afirmando con la 3 y la 11. Y finalmente, observen la premisa 7 y la premisa 12. Tenemos t por el lado de la 7 y tenemos no t por el lado de la 12. Esto es una contradicción en nuestra demostración. ¿Cuál será la causa de esta contradicción? Pues esta contradicción se originó al suponer la negación de la tesis. Es decir, al haber supuesto que lo verdadero era no, no S o no T. Se originó al suponer la negación de la tesis como verdadera. ¿Qué podemos afirmar luego? Pues si esta contradicción se presentó por esa suposición, quiere decir que esa suposición es inválida. Es decir, la suposición es falsa, la negación de la tesis es falsa. Y en consecuencia, ¿qué es lo verdadero? La tesis original es la verdadera. Es decir, la verdadera es lo que inicialmente queríamos demostrar, que era no S o no T. Y con esto la demostración culmina.